Muy buenos días tengan todos ustedes, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Como en cada reunión, le damos gracias a Dios por este día. Le damos gracias a Dios por todas y cada una de sus bendiciones. Le damos gracias a Dios porque su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada día. Le damos gracias a Dios porque ciertamente su palabra dice que perdidos estábamos condenados a muerte, a la muerte eterna. Y en cada reunión hablamos de esto porque es necesario comprender y entenderlo. Cuando alguien está condenado a muerte y su vida es rescatada y su vida es perdonada, este reo o condenado a muerte, el único sentimiento que puede prevalecer es un sentimiento y una actitud de agradecimiento. Oramos para que el Señor traiga la verdad y la luz a la vida de todos y cada uno de nosotros, que nos permita recordar permanentemente y estar conscientes de dónde el Señor nos ha rescatado, de dónde nos ha sacado. Días pasados hablamos de que en muchos escenarios a veces se habla de que si Cristo fue un hombre, que si Cristo era un profeta, que si Cristo era un maestro, que si Cristo era un revolucionario, que si Cristo cumplió tales o cuales características, que si Cristo es Dios, que si no es Dios. Y leímos un poema cuya parte esencial, por lo menos para mí, es cuando este poema señala una expresión muy tremenda y que dice: yo no sé si Cristo es un maestro, yo no sé si Cristo es un profeta, yo no sé si es un revolucionario, yo no sé si es un líder, yo solamente sé una cosa, que perdido estaba y Él me rescató. Solo eso sé. El Señor nos lleva al Evangelio de Juan, capítulo 9, en donde habla de un milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo, cuando a un ciego de nacimiento le fue dado el volver a ver, y cómo era cuestionado por la clase religiosa de su tiempo, en la cual le decían: explícanos otra vez, y él decía: es que ya se los dije, ya les expliqué, pero no entendemos cómo fue, cómo lo hizo. ¿Es verdad que tú eras ciego? Y el pasaje describe una serie de situaciones en la cual la conclusión es también la misma. Y si yo no sé quién es Él, no sé qué ha hecho, no sé por qué lo hace, pero una cosa sí sé, de eso estoy completamente seguro, que yo era un hombre ciego y ahora veo. Y el corazón de este hombre se volcó para buscar al Señor. Oro, oramos en Cristo nuestra familia, para que todos y cada uno de nosotros podamos volcar nuestro corazón hacia Dios, en agradecimiento perpetuo, en agradecimiento permanente. Y este agradecimiento tiene que reflejarse necesariamente en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de conducirnos. El Señor nos exhorta y nos llama para que nuestra vida
sea de testimonio para los demás. Dice la Escritura, para que si tu palabra no alcanza para convencerlos, si tu palabra no alcanza para tocar sus corazones, si tu palabra no alcanza para tocar su intelectualidad, que ellos a través de tu testimonio vivo puedan decir, algo ha sucedido con él, algo le ha cambiado, y yo quiero lo que él tiene, yo quiero lo que ella tiene. El deseo de nuestro corazón es que Cristo obre de esta manera en la vida de todos y cada uno de nosotros. Le damos gracias al Señor por habernos alcanzado. Le damos gracias al Señor por permitirnos comprender quién es nuestro Señor Jesucristo, por permitir que su Espíritu Santo pueda revelarnos a nosotros y decirnos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que al hacerlo podamos permanentemente continuar al lado de Él para que siga transformando nuestras vidas. Eso es lo que celebramos cada día. Eso es lo que agradecemos en cada una de nuestras reuniones. Lo que Cristo ha hecho con todos y cada uno de nosotros. Y creo que no hay uno solo que no tenga algo que agradecerle al Señor. Yo le doy gracias a Dios por la vida de muchas y muchos de ustedes, por sus testimonios vivientes, por cómo Dios ha transformado sus vidas, por cómo Dios, fiel a su palabra, ha transformado su lamento en gozo, que los ha ceñido de alegría, que ha derramado su amor y su misericordia sobre nosotros. Señalado esto, llegamos al punto de que hay tanto por agradecer. Agradezcamos al Señor por este día. Agradezcamos por todas y cada una de sus bendiciones. Dese la oportunidad, haga un alto en el camino, reflexione y levante sus ojos al cielo para decir, gracias Dios, gracias Señor, más allá de mis circunstancias, más allá de mis problemas, más allá de las cosas que lastiman mi corazón, más allá de la ansiedad, más allá de la enfermedad, más allá del quebranto, más allá del llanto. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, porque hoy puedo decir que mi Redentor vive. Y en la medida que yo pueda reconocerlo, Padre, permíteme levantar mi voz y declarar que para ti sea toda la honra, toda la gloria, todo el poder, todo el reconocimiento por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Gracias. En nuestras últimas reuniones, el Señor nos ha llevado a tratar de comprender qué es la verdad. Y hoy probablemente sea esta última reunión que toquemos la verdad desde el punto de vista bíblico. Antes quiero que me acompañen, por favor, a nuestra proclamación personalizada que corresponde a Isaías capítulo 26 en el versículo 3 y 4. La Escritura dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Y hablamos de que la proclamación debemos hacerlo en primera persona.
resalto el hecho de que dice que Dios guardará en completa paz. Dios nos guardará en completa paz. Y hay una condición: mientras nuestro pensamiento persevere en la palabra del Señor, mientras nuestra confianza esté depositada en Él. Recordando que en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no se las doy como el mundo se las da. Si usted puede perseverar en la palabra de Dios, si su pensamiento permanentemente puede estar en Dios, en agradecimiento, la promesa inherente es que Él nos guardará en completa paz. Eso es lo que estamos proclamando. Y luego dice: confiad en Dios perpetuamente. Perpetuamente es perpetuo, a permanencia. Sin regresar, sin dudar, sin dar espacio para la duda. Todo el tiempo. Confiar en el Señor. ¿Por qué debo de confiar en Dios? Y la Biblia me responde: porque en Él está la fortaleza de los siglos, por los siglos. Amén. Entendiendo estos pasajes, podemos nosotros proclamar en primera persona, con base a esta escritura. Puede repetir conmigo, usted la tiene ahí, se las hemos enviado. Y dice: Señor, tú me guardarás en completa paz, porque mi pensamiento persevera en ti. Se mantiene permanentemente en ti. Y se mantiene permanentemente en ti porque en ti confío. Yo confío en ti, Señor, perpetuamente, para siempre. No hay lugar para la duda, no hay marcha atrás, porque en ti, Dios, y solo en ti está mi fortaleza. Y el pueblo dice: amén. Amén. En nuestras reuniones pasadas hablamos acerca de algunos aspectos de lo que es o debería de ser la verdad. Hemos señalado que hablar de la verdad nos lleva al punto de decir: ¿cuál verdad? ¿Tu verdad? ¿Mi verdad? ¿La verdad de quién? ¿La verdad con base a qué? ¿Cuál es la verdad? Y al hablar de esto, fuimos a algunos pasajes, particularmente a uno en donde nuestro Señor Jesucristo está siendo juzgado por Poncio Pilato. Está siendo condenado por los judíos, por los fariseos de su época. Y en este juicio, Poncio Pilato hace algunas preguntas hacia él. No sé si irónicamente, la Biblia no habla la intención, pero recuerde que Poncio Pilato era romano. El Dios para los romanos era el Dios Invictus, el Dios Sol. No era el Dios como ahora nosotros podemos entenderlo intelectual, conceptualmente o a la luz de la Biblia. Para ellos era el Dios Invictus. Y había otras creencias. Por eso cuando a Poncio Pilato le dicen: lo traemos a ti porque nadie puede hacerse rey. El único rey es César. Él es el único que gobierna sobre nosotros y éste se ha declarado como rey. Y eso merece una pena, merece un juicio. Y el juicio es la muerte.
Por eso Poncio Pilato le dice, así es de que tú eres rey. Jesús le dice, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para que el mundo me declare su Señor, para que el mundo me declare Rey de reyes y Señor de señores. Pero el mundo no me ha conocido. El mundo no lo sabe. Yo he venido para dar testimonio de la verdad, y quiero subrayar, para dar testimonio de la verdad. Dar testimonio significa, soy testigo de lo que es. ¿Y qué es lo que es? Que Dios es real. Que Dios es la verdad absoluta. Y he aquí, el Hijo de Dios, venido a nosotros como hombre, siendo una representación de la verdad. Y continúa diciendo, y todo aquel que es de la verdad, escucha la voz de Dios. ¿Está usted escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Nuestros oídos están sensibles para escuchar la voz de Dios? Si no están abiertos nuestros oídos, si no están sensibles, entonces, ¿qué voz estamos escuchando en el mundo? ¿La voz de mi propia mente? ¿La voz que viene de mi corazón para hacer las cosas que yo considero que están bien conforme a mi manera de ver las cosas? Y esto es tan común. No importa la edad que tenga, no importa a qué sexo corresponda, no importa lo que haga, defendemos nuestros puntos de vista, defendemos nuestra verdad, aun cuando esa verdad pueda ir en contra de la palabra de Dios. Pero si vamos en contra de la palabra de Dios, estaremos en un lugar muy peligroso y muy complicado. Tan peligroso y tan complicado que Jesús alerta y dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Por lo tanto, para ser de la verdad, necesitamos atesorar, guardar y escuchar permanentemente la palabra de Dios. Esto está expresando nuestro Señor Jesucristo, y a pesar de ello, Poncio Pilato no está entendiendo. No está entendiendo que en Juan 18:38 dice Poncio Pilato, la verdad. ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió a donde estaba la multitud, a donde estaban los judíos, y les dijo, yo no hallo delito en este hombre. No sé por qué quieren matarlo. Yo no lo encuentro culpable. Finalmente, Poncio Pilato se lava las manos y dice, yo no soy culpable de la sangre de este hombre, allá ustedes. Y ellos dijeron, hicieron una sentencia tremenda y terrible. Que la sangre de ese hombre llamado Jesucristo sea sobre nosotros. No voy a entrar en detalles, pero esa sentencia se cumplió. Salmo 119:42 es el salmo más largo de la Escritura. Y dice, tu justicia es eterna. ¿La justicia de quién? El salmista se está dirigiendo a Dios. Tu justicia, no mi justicia, tu justicia es justicia eterna.
Y si es eterna, es permanente. Y si es eterna, prevalece. Y si tu justicia es eterna, continúa diciendo, y tu ley, oh Dios, la ley de Dios es la verdad. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Y en el Salmo, el salmista está diciendo, y tu ley, Dios, es verdad. Tu ley. La ley es la expresión de la voluntad de Dios para con nosotros. Refleja el carácter de Dios. Refleja la sabiduría de Dios para nosotros. Y no cambia. No puede cambiar. Porque en su esencia Dios es amor. No el amor como lo entiende el ser humano. El amor desde el punto de vista divino. No habla del amor humano, no habla del amor erótico, no habla del amor filial, no habla del amor fraternal. Habla del único amor, del amor eterno. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Habla de un amor que es capaz de llegar al sacrificio, que es capaz de llegar al dolor extremo. La ley, la verdad, es absoluta. La ley es verdad porque proviene del Dios verdadero, y fiel. La fidelidad de Dios es para siempre. Esa es la verdad. ¿Y cómo puedo conocer la verdad y entender la verdad? No hay otra manera más que ir a la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, reflexionar en la palabra de Dios. He escuchado expresiones de que cuando usted está en la palabra de Dios permanentemente, pueden calificarlo como religioso. Pueden calificarlo como un fanático. Y habría que definir qué es un fanático y qué es un religioso. Y esto es real. Alguna ocasión, personas cercanas me han dicho, te has vuelto muy religioso. Casi diríamos que pareces un fanático. ¿Nada más quieres hablar de la palabra de Dios? Bueno, aquí mis hijos no me han dicho eso todavía. No sé si lo piensen. Mateo 5:17 dice, no piensen, está hablando nuestro Señor Jesucristo, no piensen que yo he venido a ustedes para abolir la ley, para abrogar la ley o los profetas. No, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. De hecho, nuestro Señor Jesucristo es el único que ha cumplido toda la ley. No hay un solo ser humano que pueda cumplir la ley. Es imposible. Y Cristo lo hizo por nosotros, para darnos el regalo precioso de la vida eterna, para justificarnos delante de Dios, para alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. La tilde y la jota son los símbolos más pequeños en la Escritura. No pasará hasta que todo se haya cumplido. ¿Y qué cosa se tiene que cumplir? El plan de Dios.
¿Sabe cuándo se acerca el cumplimiento del plan de Dios? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Cuando nuestro Señor Jesucristo, en cumplimiento a su palabra, establezca su reino. Y todos aquellos que han creído en Él vengan a reinar con Él. La Escritura dice que Él mismo será nuestro Rey. Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y no solo los quebrante, sino que así se los enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que siga los mandamientos y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Y luego da una sentencia, porque ciertamente yo les digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Déjeme darle una noticia. Usted no tiene que hacer ninguna justicia. Usted no tiene que hacer nada. Porque Dios mismo estableció un plan que nosotros no podíamos cumplir en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual cumplió la justicia por nosotros, el cual pagó el precio de nuestra deuda, una deuda que nosotros no podíamos pagar. Él la cubrió completamente. Y cuando digo que la cubrió, ni siquiera podemos imaginarnos la manera en que lo hizo, porque fue con su sangre preciosa, hasta derramar la última gota de sangre. Y si yo no puedo entender eso, no puedo entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Literalmente se vació completamente y pagó hasta la última gota el precio de nuestra libertad. Y el salmista exclama, Salmo 119, 153, el salmista está diciendo, mira Señor, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Hay una condición, para nosotros sigue prevaleciendo, no olvidarnos de la ley de Dios. Para entenderlo simplemente, la ley de Dios es la palabra de Dios. Y no puedo entender la ley si no voy a la palabra de Dios, si no la leo, si no medito en ella, si no reflexiono, si no la atesoro. Salmo 119, 154 dice, Dios, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra es verdad. Y nuestro Señor Jesucristo dice, Padre, a ninguno de los que me diste yo he perdido. Vivifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. El salmista está expresando exactamente lo mismo y nuestro Señor Jesucristo, una vez que ha estado aquí, lo está verificando. Salmo 119, 55 dice, lejos está de los que hacen la maldad, lejos está de ellos la salvación. Que nadie piense que negando a Dios, que blasfemando contra Dios, que negando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, está limpio. Porque ciertamente no lo está. Y ciertamente no habrá salvación para ellos. La única manera de que ellos tengan garantizada la salvación, la única manera de que nosotros tengamos garantizada la salvación,
es a través de reconocer que Jesucristo es el Señor. Vivifícame, oh Dios. Dame vida, es lo que está diciendo el salmista. Dame vida conforme a tu juicio. Y esta profecía se cumplió con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, Señor. Mas de tus testimonios no me he apartado. Recuerde que al hablar de los perseguidores y los enemigos nos lleva inmediatamente al libro de Efesios para recordarnos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, no es contra otras personas. A veces estamos enojados con otras personas porque me hicieron esto, dijeron esto otro, me vieron de esta manera y estoy enojado y pienso que tengo un pleito permanente con ellos. Pero a través de su palabra, a través de la verdad, el Señor me lleva a identificar que no son ellos, sino lo que hay en ellos. Y lo que hay en ellos, lo voy a expresar de esta manera. Son demonios, son potestades, son gobernadores de las tinieblas que tienen encadenada la mente, el corazón y los sentimientos de las personas. Y que el único que puede liberarlos se llama Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo expresa porque dice: y si el Hijo del Hombre no os liberare, no seréis verdaderamente libres. Hoy en día, prácticamente todos estamos bajo el ataque de estos enemigos, de estas potestades, de estas huestes, de estos gobernadores de las tinieblas. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay una enfermedad en el mundo que se llama ansiedad y miedo. Y hay ansiedad de muchas manifestaciones y de muchas maneras. Hay inseguridad de muchas maneras. Pero no es usted. Es lo que ha tomado el control de sus vidas y nos tiene en esa situación. Y lo único que puede liberarnos es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Y la palabra se hizo viva, la palabra se hizo carne. La palabra se hizo el verbo y habitó entre nosotros. Se llama Jesucristo. Y es el único que puede liberarnos. Dice el Salmo 158, veía yo a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tu palabra, porque no guardaban la verdad, porque no atesoraban la verdad. Hoy no podemos disgustarnos. Hoy tenemos que ir delante del Señor para decir: Señor, sé propicio a ellos. Señor, alcánzalos. Señor, sálvalos. Señor, manda obreros a esas viñas en donde no te conocen, para que en la medida que escuchen tu voz, Señor, se arrepientan, crean y se conviertan, y que puedan decir como el salmista: oh, cuánto amo yo tus mandamientos, Dios. Para nosotros los mandamientos de Dios son una carga. Para nosotros los mandamientos de Dios ponen un sello de religiosidad. Pero discúlpeme, no hay otra verdad, es la verdad. Lo estableció Dios. Marcó el camino, el único camino. Cuánto amo, oh Señor, tus mandamientos. Me deleito en ellos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Esto es lo que ocurre cuando usted empieza a conocer la verdad, cuando usted empieza a atesorar la verdad, cuando usted empieza a vivir en la verdad. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra, es decir, toda la palabra de Dios,
toda la palabra de Dios es verdad. Toda la palabra de Dios se resume en una persona, en Jesucristo. Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. Salmo 119, 105. En la medida que usted pueda comprender y discernir la verdad, pidiéndole a Dios a través de su Espíritu Santo que lo ayude, la verdad empezará a guiar su vida. No le salen las cosas, van mal, todos sus planes se frustran, no sabe por qué no logra lo que quiere. Quizás deberíamos detenernos un momento en el camino y analizar, ¿estoy viviendo bajo la voluntad de Dios? ¿Estoy viviendo con la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios una realidad en mi vida? ¿Está permanentemente en mi corazón? ¿Está permanentemente en mi boca? ¿Está permanentemente en mis ojos? La palabra del Señor está ahí cuando me despierto, está ahí cuando empiezo a dormir, está ahí cuando como, está ahí cuando estoy haciendo mis actividades. Eso es vivir en la palabra de Dios. No se trata de vivir una religión, no se trata de aspectos religiosos. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y a veces cuando hablamos de la santidad, nos imaginamos no sé qué escenas religiosas, que debemos estar inmóviles nada más y decir que somos santos. Pero la palabra de Dios, Salmo 119, me dice que la verdad produce la santidad. Específicamente, Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la Biblia me responde y dice, con guardar la palabra de Dios. ¿Y qué es guardar la palabra de Dios? Es tener una vida sometida a los lineamientos de Dios, sometida a sus mandamientos, sometida a sus mandatos, sometida a sus testimonios y a sus estatutos. Cuando lo empezamos a entender, la Biblia nos lleva a expresar como lo expresa el salmista, también en el Salmo 119, versículo 72, que dice, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Vivimos obsesionados en un mundo que permanentemente solamente busca lo material. Prácticamente no hay escenario en el que esto no se viva en el día a día. Deseamos éxito desde el punto de vista del mundo. Deseamos prosperidad desde el punto de vista del mundo. Deseamos lograr nuestros objetivos pensando que somos nosotros y conforme a lo que el mundo nos exige. Y queremos lograrlo para que el mundo nos reconozca, porque necesitamos reconocimiento. Pero la palabra de Dios me dice, mas buscar primeramente el reino de Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? No se complique. Buscar el reino de Dios, vivir en el reino de Dios, es atesorar su palabra, que su palabra esté permanentemente en nosotros, incluso en las conversaciones más triviales. Cuando usted atesora la palabra, cuando escuche una expresión, inmediatamente va a venir la palabra en relación a lo que usted esté hablando. A veces no tiene ni siquiera razón y la palabra estará ahí permanentemente conforme a la promesa del Señor. No hagáis tesoros en la tierra donde la orilla, donde el polín, donde el hollín y la polilla los carcomen. Más bien, hagan tesoros en el reino de los cielos, en donde el ladrón no puede hurtar,
y en donde el hollín y la polilla no pueden perjudicar. Tu palabra, oh Dios, dice el salmista, tu palabra es mi consuelo en medio de la aflicción. Tu palabra me vivifica. Tu palabra me consuela. Tu palabra me exhorta. Tu palabra es un bálsamo de sanidad para mí. Tu palabra me libera. Tu palabra me sacia. Tu palabra me quita la sed. Tu palabra sostiene mi alma. Salmo 119, 29 dice, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. La verdad te protege del engaño. Y cuando haya situaciones en las que haya confusión, la palabra de Dios te alumbrará. Tu palabra es lumbrera. Tu palabra es la luz que marca mi camino. Tu palabra, oh Dios, me da la libertad que yo necesito. Y me da la libertad porque busco tu palabra, busco tus mandamientos. De tal manera que la libertad no nace de hacer lo que se quiere, sino de vivir conforme a la verdad de Dios, de vivir conforme a la voluntad de Dios. La verdad no cambia, no ha cambiado desde que Dios estableció el mundo. Que no la conozcamos es otra cosa, que vivamos en el engaño y la mentira es otra cosa, pero la verdad, la palabra de Dios no ha cambiado. Dice la Escritura, porque todas las cosas pasarán. El cielo pasará, la tierra pasará, pero hay una cosa que va a permanecer y que es la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece por siempre y para siempre. Y nuestra exhortación para todos ustedes el día de hoy es que comprenda que no es algo que lo va a hacer usted con sus propias fuerzas. Nuestro Señor Jesucristo nos dio una promesa. Y dijo que oraría al Padre para que una vez que Él ascendiera, nos fuera enviado al otro Consolador. Y el otro Consolador nos ayudará para hacer la voluntad de Dios. Ni siquiera es algo que necesitamos hacer nosotros. Debemos desearlo, debemos quererlo. Pero no lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Pablo lo expresa claramente diciendo, no se engañen, la obra no es de ustedes, es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en ustedes, si ustedes han recibido la palabra de Dios, han atesorado la palabra de Dios y han creído en nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente ustedes han sido sellados por el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo vive en ustedes. No es algo que tienen que pedir de fuera. Y entonces lo primero que tengo que hacer es reconocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y entonces usted empezará a amar la verdad. Entonces usted tendrá una necesidad permanente de buscar la verdad. Entonces usted va a obedecer la palabra de Dios. Va a obedecer la verdad. Incluso va a sufrir por ver cómo muchos otros desprecian la verdad y le va a traer un dolor a su corazón. Pero ese dolor no es para señalar y para juzgar, sino es para interceder y para deleitarnos en las promesas del Señor.
Dice el salmista, Salmo 119, 97. Cuánto, cuánto, cuánto amo yo tu ley, Señor. La amo tanto que todo el día es motivo de mi meditación. Y es motivo de mi meditación porque la palabra de Dios es eterna, porque la palabra de Dios es justa, porque la palabra de Dios es luz, porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios es consuelo, porque la palabra de Dios es libertad, porque la palabra de Dios es santidad, porque la palabra de Dios es riqueza espiritual. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por darnos entendimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarme que tú eres un Padre de verdad y de misericordia. Gracias, Señor, porque hoy nos permites venir delante de ti para reconocer que tu palabra es verdad, que tu justicia es eterna y que en Cristo y solo en Cristo la verdad ha sido revelada a nosotros. Una verdad que nos da vida, una verdad que nos trae libertad, una verdad que nos trae salvación. Señor, tú no cambias, tu palabra no falla y tu fidelidad permanece para siempre. Santifícanos, oh Dios, santifícanos, oh Dios, en tu verdad. Arranca de nuestro corazón toda mentira, todo engaño, toda autosuficiencia y todo temor, toda ansiedad, toda angustia. Y danos un espíritu manso y humilde que pueda amar tu verdad, que atesore tu verdad, que obedezca tu voz y que camine en tu luz. Padre, que cuando el dolor nos visite, tú nos consueles en tu verdad. Que cuando la culpa nos acuse, tú nos limpies en tu verdad. Que cuando la confusión me rodee, Señor, guíame en tu verdad. Cuando parezca que me quedo sin fuerzas, cuando parezca que el cansancio va ganando terreno, vivifícame en tu palabra, oh Dios, vivifícanos en tu palabra, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Hoy declaramos, Señor, todos nosotros, que fuera de ti no hay libertad, que fuera de ti no hay paz, que fuera de ti no hay esperanza. Llévanos, Dios. Llévanos a permanecer en tu palabra para ser verdaderamente tus discípulos. Y como tus discípulos, conocer la verdad. Y como tus discípulos, a vivir en la libertad que solo tú puedes darnos. Transforma, Dios, transforma nuestro lamento en baile. Transforma nuestra tristeza en gozo, nuestra herida en testimonio, nuestra debilidad, Señor, en fortaleza. Vístenos con manto de alegría, con la paz que sobrepasa todo entendimiento y con la seguridad de saber que estamos en tus manos. Haznos amantes de tu verdad, Señor. Haznos defensores de tu verdad. Haznos testigos de tu verdad. Haznos caminantes de tu verdad. Que nuestras vidas, que nuestras palabras, que nuestras actitudes, que nuestros testimonios honren tu nombre, oh Dios, y el de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
y que al final de cada día, como este día, Señor, yo pueda decir al término de la jornada la suma de tu palabra, la plenitud de tu palabra es verdad. A ti sea la gloria, Señor, el honor, la alabanza, la honra, el reconocimiento. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga.